Hay un dolor muy específico que conocen bien los padres, los maestros y los enamorados. Hice un dólar de la inversión desperdiciada. Es cuando has dado todo lo que tenías, tu tiempo, tu dinero, tu cariño, tus mejores años, por alguien. Has preparado el terreno para que esa persona florezca. Has quitado las piedras de su camino. Has construido muros para protegerla. Lo has dado todo esperando una sola cosa a cambio un fruto. Esperabas amor, gratitud, madurez, pero en lugar de eso, recibes indiferencia, recibes amargura, recibes rebelión, y te quedas parado en medio de tu viña personal, con las manos vacías y el corazón roto, preguntando-chi, ¿qué más podría haber hecho? ¿En qué fallé? ¿Por qué me pagan con uvas agrias cuando yo sembré dulzura? Si hoy sientes la frustración de haber amado sin resultados, o si sientes que Dios te está haciendo preguntas difíciles sobre tu propia vida, el episodio 216 es un espejo para el alma. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y hoy llegamos a uno de los capítulos más poéticos y trágicos de la Biblia. Isaías 5 comienza como una balada de amor, una canción que un trovador cantaría en una fiesta de la cosecha, pero termina como una sentencia judicial. Hoy vamos a entrar en el corazón herido de Dios. Vamos a escuchar su queja contra una nación y contra nosotros, que recibió gracia de primera calidad, pero produjo obras de tercera categoría. Y descubriremos que el juicio de Dios no es una rabieta, es la consecuencia inevitable de rechazar el amor del jardinero. El capítulo comienza con una suavidad engañosa. Isaías se presenta como un cantante, un amigo del novio, versículos un ar. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. La historia es tierna. El amado tenía una viña en una ladera muy fértil, literalmente, en un cuerno hijo de aceite, un lugar rico y nutrido. Y mira lo que hizo por ella. Es una lista de gracia preveniente, la gracia que va antes Hanla. Había cercado, An le dio protección y límites seguros, despedregado quitó los obstáculos que impedían el crecimiento de las raíces, plantado de vides escogidas no usó semillas baratas, usó la mejor genética espiritual los patriarcas, la ley, edificó una torre para vigilar y cuidar. Hizo un lagaj, preparó el lugar para procesar el vino de la alegría. Dios lo hizo todo. La viña no tuvo que hacer nada más que recibir y crecer. El jardinero tenía una expectativa lógica y esperaba que Jesu vaus, pero el final del versículo 2 es el shock, y dio uvas silvestres. En hebreo, la palabra para uvas silvestres es bushim. Viene de una raíz que significa apestar o podrirse. No son uvas pequeñas, son uvas tóxicas, agrias, incomibles. Son bayas podridas. Dios invirtió gracia y la viña produjo basura. Y entonces, en los versículos 3 y 4, la música se detiene. El cantante deja de cantar y Dios empieza a hablar directamente al jurado, a nosotros. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y hace la pregunta más desgarradora de la historia de la redención. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Esta pregunta nos desarma. A veces nos gusta culpar a Dios de nuestros fracasos. Es que Dios no me ayudó, es que mi entorno fue difícil. Pero aquí Dios dice: yo hice todo. Chigi la vidau, te di la conciencia. Chigi la palabra, te di oportunidades. No me guardé nada. El problema no es la falta de recursos del agricultor. El problema es la naturaleza rebelde de la planta. La culpa del fruto podrido es nuestra, no de él. Y como la viña falló en su propósito, viene la sentencia en los versículos 5 y 6. No es venganza, es el retiro de la protección. Os mostraré pues lo que haré yo a mi viña, le quitaré su vallado, y será consumida, aportillaré su cerca, y será hollada. Dios dice en sí: ¿no quieres producir fruto para mí? Entonces no necesitas mi protección especial. La deja merced de la naturaleza. Crecerán espinos, no habrá lluvia. Se convertirá en un desierto. Esto explica por qué a veces sentimos que nuestra vida está sin vallado. Cuando insistimos en producir uvas agrias, pecado, Dios retira el cerco para que el dolor nos despierte. En el versículo 7, Isaías decodifica la parábola: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia,
y he aquí clamor. En el hebreo hay un juego de palabras impresionante que se pierde en la traducción en Dios. Esperaba mishpat, juicio, justicia, y encontró mispak, derramamiento de sangre en vilez. Ad esperabau, chisedakau, rectitud, y encontró tuzicas, el amor de los oprimidos. Sonidos parecidos, realidades opuestas. La religión de Israel sonaba bien, pero olía mal. A partir del versículo 8, Isaías pronuncia 6 ayes anun, ay, o, y es un lamento fúnebre. Es Dios llorando sobre el cadáver moral de la nación. Estos 6 ayes son el diagnóstico de por qué la viña se pudrió, y suenan aterradoramente actuales. Uno en él, hay del materialismo 5:8-10, hay de los que juntan casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Es la codicia inmobiliaria. Quieren ser dueños de todo el barrio. Quieren vivir solos en medio de la tierra. El juicio de Dios es la soledad y la esterilidad. Sus casas quedarán desiertas. El que vive para acumular casas terminará viviendo solo en una mansión vacía. Dosan, el ay del hedonismo y la distracción 5:11-12, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Viven de fiesta en fiesta. Tienen arpa, tamboril y flauta, pero no miran la obra de Jehová. Están tan distraídos con el entretenimiento y el placer que no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en la historia. El resultado es la ignorancia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. 5:13. La diversión sin Dios produce un pueblo estúpido que camina hacia su propia esclavitud. 3. El ay del cinismo. 5:18-19. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, están atados a su pecado como animales de carga. Se burlan de Dios diciendo: venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Dicen Aní, a ver si es cierto que Dios juzga. Que baje ahora si es tan fuerte. Desafían a Dios. Confunden su paciencia con su ausencia. 4. El ay de la confusión moral. 5:20. Este es el versículo que define nuestra cultura hoy. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Es la redefinición del diccionario moral. Lo que la Biblia llama pecado, la cultura lo llama derecho o libertad. Lo que la Biblia llama santidad, la cultura lo llama odio o intolerancia. Han invertido los polos magnéticos de la ética. Y cuando pierdes la capacidad de distinguir entre la luz y la oscuridad, estás perdido en el mar sin brújula. Es el colapso de la conciencia. 5 en él hay de la arrogancia intelectual. 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos. Creen que saben más que Dios, han reemplazado la revelación por su propia opinión. 6. El hay de la corrupción legal. 5:22-23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. El sistema judicial está podrido. El dinero compra la inocencia. Debido a estas uvas podridas, codicia, placer, cinismo, confusión moral, orgullo, injusticia, el fuego viene. Versículo 24, como la lengua de fuego consume el rastrojo, su raíz será como podredumbre. No es que Dios quiera quemarlos, es que ellos mismos se han convertido en material inflamable al rechazar la ley. Y el capítulo termina con una visión aterradora de la invasión 5:20 y 6:30. Dios alzará pendón, Beander a naciones lejanas. Silbará para llamarlas, vendrán veloces. Sus flechas agudas a sus caballos como torbellino, rugirán como leones. Es el juicio histórico Asiria y Babilonia. Cuando la viña de Dios no da fruto, Él llama a los jabalíes de las naciones para que se la coman. El capítulo termina en oscuridad y tinieblas. Ahumadu Oyenchi, Isaías 5 es una lectura dura, pero necesaria. Nos obliga a hacernos la pregunta del millón. ¿Qué fruto estoy dando? Dios ha invertido mucho en ti, Chidadu Vidau. Te ha dado a Jesús ante, ha dado el Espíritu Santo, te ha dado una Biblia, te ha dado una iglesia, ha despedregado tu camino muchas veces. ¿Y qué le estás devolviendo? Uvas dulces de justicia, amor, verdad. Falsagría, bushem de egoísmo, crítica y pecado oculto.
La mala noticia es que todos nosotros, por naturaleza, somos esa viña podrida. Pero aquí está la buena noticia oculta en el Nuevo Testamento. Siglos después, Jesús vino y contó esta misma parábola a Mateo 21 y luego, en la noche, antes de morir, hizo una declaración asombrosa en Juan 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Israel falló en ser la viña, tú y yo fallamos. Pero Jesús dijo: Yo soy la vid que si funciona, Él es la cepa perfecta. Él dio el fruto dulce que el Padre esperaba en obediencia total, amor sacrificial, justicia perfecta, y en la cruz Él bebió la copa del vino de la ira que produjeron nuestras uvas agrias. Para que nosotros pudiéramos beber el vino nuevo del reino, Él permitió que su vallado fuera roto y que los leones romanos lo devoraran para que nosotros pudiéramos ser replantados. Ahora, la invitación no es esfuérzate por ser una mejor uva. La invitación es permanece en mi an. Si te conectas a Jesús, si dejas que su vida fluya por tus ramas, dejarás de producir uvas silvestres. Empezarás a producir el fruto del Espíritu: amor, gozo, paceta. La única cura para la viña podrida es un injerto en la vid verdadera. Hoy, mira tu vida. Si ves materialismo, cinismo o confusión moral, no te desesperes, pero tampoco te quedes igual. Corre al labrador. Dile: Padre, he dado mal fruto, perdóname, córtame lo seco, injértame más profundo en Jesús. Quiero que mi vida te dé el vino de alegría que tú mereces. Gracias por acompañarnos en este chequeo de calidad espiritual en 777 veces en Jerusalén. El juicio es real, pero la esperanza también lo es. En nuestro próximo episodio veremos la solución definitiva. Veremos a un hombre que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, y cuya vida fue transformada por un carbón encendido. En el majestuoso Isaías 6, la santidad de Dios y el llamado del profeta. Que el labrador divino te pode con amor y te haga fructificar hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.